Hola y bienvenidos a la Destilería del Libro. Hoy nos vamos a sumergir en El último Gudari, la novela de José María Nacarino. Uf, sí, una novela que da para mucho, ¿eh? Totalmente. Nos lleva al País Vasco en el 2005, una época, bueno, ya sabes, con la sombra de ETA todavía presente. Claro, un momento en que, aunque ETA estaba debilitada, la sociedad seguía marcada por años de violencia. Exacto. Y para esta inversión tenemos varios artículos sobre el contexto histórico, las reacciones a la novela. Ah, y por supuesto tus propias notas, ¿no? Por supuesto, siempre me acompaña. Así que bueno, vamos a destilar lo esencial del último Gudari. Lo que me impactó es que la novela no se centra solo en la violencia en sí, sino en cómo afecta a las personas psicológicamente hablando. Sí, nos muestra cómo el miedo se mete en la vida diaria, en las relaciones, en todo. Y eso que la historia se sitúa en un momento en que ETA ya no está tan activa. Claro, es como si la violencia dejara una huella imborrable, ¿no? Con una cicatriz que no se cierra del todo. Totalmente. Y eso se ve muy bien en los personajes. Piensan Alcorta, el policía ya veterano, a punto de jubilarse. Ah, sí, Alcorta, él representa toda una generación marcada por la lucha contra ETA, ¿no? Es como si llevara el cansancio de todos esos años a cuestas, pero al mismo tiempo le cuesta desligarse del pasado, como si no supiera vivir sin esa lucha. Es un personaje complejo, sin duda. Y luego tenemos a su compañera Reyes, mucho más joven, que llega con toda la energía e ideales. Reyes es interesante porque nos da otra perspectiva, no la de quienes buscan justicia, pero sin haber vivido el terrorismo de forma tan directa. Me recordó un poco a esos personajes de película, ¿sabes? Sí. Los que entran a la policía con ganas de cambiar el mundo. Jaja, sí, y la realidad les da un buen golpe. Exacto. Pero bueno, Nacarino lo hace bien porque no cae en el cliché, ¿no? Reyes también se va transformando a lo largo de la novela. Se enfrenta a la crudeza de la situación y eso la cambia. Sin duda. Y luego está Xavi, el concejal vasco, que se convierte en objetivo de ETA. Su personaje me sorprendió bastante. A mí también. Porque a pesar del miedo, del peligro real que corre, no se deja dominar por el terror. ¿Crees que Nacarino lo usa para mostrar una forma de resistencia pacífica? Puede ser, ¿no? Xavi representa a esa parte de la sociedad vasca que quiere vivir con normalidad, a pesar de la amenaza. Es como si desafiara a ETA, pero también a quienes se resignan a vivir con miedo. Claro, porque hay quienes se acostumbran a vivir bajo la amenaza, ¿no? Como si fuera lo normal. Exacto. Y Chávez se niega a aceptar eso. Su personaje nos hace preguntarnos, ¿cómo se puede mantener la dignidad, la libertad en un contexto así tan marcado por la violencia? Es una pregunta complicada, sin duda. Y hablando de dilemas, no podemos olvidar a John Larrucea, la abogada Bersasale. Ah, sí, John. Un personaje con una historia potentísima. Totalmente. Por un lado, busca la paz, el fin de la violencia. Pero por otro, su propio hijo, Pipe, se está radicalizando. Uf, esa trama es de las que más me impactaron. Es un reflejo de lo complejo que es el conflicto, ¿no? Sí, porque John defiende la independencia vasca, pero se encuentra con que ese ideal en algunos casos lleva a la violencia. Y la radicalización de Piama es como un golpe directo a sus convicciones, a su propia identidad. Para mí, John representa a ese sector del nacionalismo vasco que busca soluciones pacíficas. Y justo cuando parece que hay un camino hacia el diálogo, asas, su propio hijo la traiciona. Es brutal. Es como si Nacarino nos dijera, miren, la violencia puede surgir en los lugares más inesperados. Exacto. La novela nos obliga a mirar al conflicto desde diferentes ángulos, a comprender su complejidad. Y para completar el panorama tenemos a Likerni, la etarra en prisión, y a su madre, Felisa. Dos mujeres que viven las consecuencias de la violencia desde lados opuestos. Espera. Antes de pasar a Likerni y Felisa, me gustaría volver un momento a Pipen. Su radicalización me dejó pensando. ¿Cómo se explica que un chico joven, con acceso a la información, a la educación, termine abrazando una ideología tan destructiva? Es una pregunta fundamental, ¿verdad? Y que va más allá del contexto vasco. La historia de Pipe nos habla del poder de la propaganda, de la búsqueda de identidad en la juventud, del sentimiento de pertenencia a un grupo. Son factores que pueden estar presentes en cualquier sociedad. Claro, no se limita a un lugar o a una época. Es algo que, por desgracia, vemos en diferentes contextos. Jóvenes que se sienten atraídos por ideologías extremistas, por la promesa de un cambio radical, aunque sea a través de la violencia. Y en el caso de Pipe, esa búsqueda de identidad se mezcla con la historia del País Vasco, con el legado de ETA. Nacarino no justifica su radicalización, pero nos ayuda a entender cómo un joven puede llegar a ese punto. Es un personaje complejo que nos interpela, que nos obliga a preguntarnos qué podemos hacer para prevenir este tipo de situaciones. Y para entender mejor el impacto de la violencia en la sociedad vasca, la novela nos presenta a Likerni y a su madre, Felisa. Ellas representan dos caras de una misma moneda. Likerni, la etarra, la vemos ya en prisión, ¿no?
¿Qué nos dice su personaje sobre las consecuencias a largo plazo de la violencia? Pues Likerni es un personaje enigmático, la verdad. Aferrada a sus ideales, no muestra arrepentimiento por sus acciones. Es un personaje que nos confronta con la dificultad de la reinserción, con el peso del pasado, con la persistencia de las ideas extremistas, incluso tras la derrota de ETA. Es un personaje duro, sin duda. Y en contraste tenemos a su madre, Felisa, que representa a las familias de los etarras, ¿verdad? Exacto. Felisa vive en el pueblo cargando con el estigma de ser la madre de una terrorista. Nacarino nos muestra su dolor, su lucha por comprender las acciones de su hija, su sentimiento de culpa y de vergüenza. Felisa es la víctima invisible, la que sufre las consecuencias de la violencia sin haber participado directamente en ella. Es un personaje que nos conmueve, que nos hace pensar en el impacto que el terrorismo tiene en las familias, en la sociedad en general. Y es que a través de Felisa, Nacarino nos muestra cómo el silencio y la negación del pasado pueden ser tan dañinos como la propia violencia. Totalmente. Es como si el pueblo entero estuviera atrapado en una red de secretos y miedos. Nadie quiere hablar de lo que pasó, pero ahí está, la herida sigue abierta. Exacto. Y ese silencio lo que hace es perpetuar el dolor, impide la reconciliación. Felisa, al intentar comprender a su hija, también busca romper ese silencio, aunque eso significa enfrentarse al rechazo de su comunidad. Me pareció muy simbólico cómo la novela conecta la historia individual de Felisa con la memoria colectiva del País Vasco. Es como si Nacarino nos dijera, miren, para sanar como sociedad, primero hay que sanar las heridas individuales, los traumas familiares. Es una lectura muy interesante, y creo que esa idea conecta con lo que mencionabas antes sobre Xavi, el concejal. Ambos, a su manera, se resisten a la lógica del miedo y del silencio que impone ETA. Buscan la verdad, la justicia, aunque eso signifique ir contracorriente. Tienes razón. Son como dos polos opuestos de la resistencia. Xavi desde la esfera pública, Felisa desde lo íntimo, lo familiar. Y ambos nos hacen reflexionar sobre el papel de la memoria histórica en la construcción de la paz. Y hablando de memoria, no podemos olvidar el estilo narrativo de Nacarino. Esa prosa tan directa, sin florituras, que te mantiene en tensión constante. Sí, es como si la propia escritura reflejara la urgencia de la situación, ¿no? Como si Nacarino quisiera transmitirnos la sensación de vivir bajo la amenaza de ETA. Exacto. Y al mismo tiempo, esa crudeza se combina con momentos de gran belleza lírica, sobre todo en las descripciones de los paisajes vascos. Es verdad. Hay pasajes que te transportan a esos valles verdes, a esas montañas imponentes, y de repente te das cuenta de que la belleza natural coexiste con la violencia, con el dolor. Es un contraste muy poderoso. Es como si Nacarino nos recordara que la vida sigue, incluso en medio del conflicto, que la belleza puede surgir en los lugares más inesperados. Y hablando de contrastes, el final de la novela me dejó con una sensación ambigua. ¿A ti no? A mí también. No es un final feliz al uso, pero tampoco es una tragedia. Es realista, ¿verdad? Como la vida misma. Te deja pensando, con la sensación de que la historia no termina ahí, que el futuro todavía está por escribirse. Exactamente. Y esa ambigüedad, esa falta de respuestas definitivas, es lo que hace que la novela sea tan potente. Nacarino no nos dice qué pensar, nos invita a reflexionar, a sacar nuestras propias conclusiones. Y a conectar la historia con nuestra propia experiencia, con nuestra propia realidad. Porque al final, El último Gudari no es solo una novela sobre el País Vasco, es una historia universal sobre el conflicto humano, sobre las consecuencias de la violencia, sobre la búsqueda de la paz. Es una novela que te marca, que te hace cuestionar tus propias ideas, que te invita a mirar el pasado para comprender el presente y construir un futuro mejor. Y hablando de futuro, me gustaría volver a la idea de la memoria histórica, porque el último Gudari nos muestra cómo el pasado sigue presente en el presente, cómo las heridas del pasado pueden seguir abiertas durante años, incluso décadas. Es cierto, la novela nos plantea la pregunta, ¿cómo lidiar con el legado de la violencia? ¿Cómo construir una sociedad justa después de un conflicto tan traumático? Y no ofrece respuestas fáciles, ¿verdad? Nos presenta diferentes perspectivas, diferentes dilemas, y nos deja a nosotros la tarea de reflexionar sobre ellos. Exacto. Y creo que ahí radica la importancia de esta novela. Nos obliga a confrontar la complejidad del conflicto, a entender que no hay soluciones mágicas, que la construcción de la paz es un proceso largo y difícil. Un proceso que requiere diálogo, empatía y sobre todo la voluntad de recordar y de aprender del pasado. Y de romper con los ciclos de violencia, porque como vemos en la novela, la violencia no solo afecta a las víctimas directas, sino que tiene un impacto profundo en toda la sociedad, en las familias, en las futuras generaciones. Es como una onda expansiva que se propaga a través del tiempo, ¿no? Dejando a su paso dolor, miedo, desconfianza. Y por eso es tan importante hablar de ello, de romper el silencio, de construir una memoria colectiva que nos permita sanar las heridas del pasado y avanzar hacia un futuro mejor. Y en ese sentido creo que El último Gudari es una obra fundamental. Nos ofrece una visión profunda y compleja del conflicto vasco, pero también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana,
sobre la violencia que nos habita, sobre la posibilidad de la paz. Es una novela que nos conmueve, que nos hace pensar, que nos deja huella. Y creo que eso es lo que la convierte en una lectura imprescindible para cualquier persona que quiera comprender la historia del País Vasco y las consecuencias de la violencia. Y para reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la construcción de un mundo más justo y pacífico. Y creo que lo que hace el último Gudari tan especial es que no se queda solo en la superficie en retratar la violencia de ETA, ¿no? Totalmente. Va mucho más allá. Explora la violencia como algo complejo, con raíces profundas tanto en la historia como en la psicología humana. Sí, exacto. No es una cuestión de buenos y malos. Nacarino nos muestra cómo la violencia puede, digamos, corromper a cualquiera, sea cual sea su ideología. Y cómo esa corrupción, ese daño se puede transmitir de una generación a otra. Es como un círculo vicioso que parece imposible de romper. Me impactó mucho cómo la novela trata el tema de la culpa, tanto la culpa individual como la culpa colectiva, la que pesa sobre toda una sociedad. Sí, la culpa es un tema central en la novela. Vemos cómo los personajes cargan con el peso de sus acciones o de las acciones de sus seres queridos. Y esa culpa a veces les lleva a tomar decisiones aún más equivocadas. Es como si la culpa se convirtiera en una prisión, ¿no? En una carga que les impide avanzar, que les ata el pasado. Totalmente. Y eso nos conecta con lo que hablábamos antes de la memoria histórica, porque para liberarse de la culpa, primero hay que confrontar el pasado, reconocer los errores y buscar la reconciliación. Y eso no es fácil, ¿verdad? Requiere valentía, compasión y sobre todo mucha honestidad, tanto con uno mismo como con los demás. Es un proceso largo, a veces doloroso, pero el último Gudari nos muestra que es posible, que siempre hay esperanza, incluso en medio de la oscuridad. Y yo creo que esa esperanza, esa posibilidad de redención, es lo que hace que la novela sea tan conmovedora, tan humana. Estoy de acuerdo. El último Gudari no es solo una novela sobre el terrorismo. Es una novela sobre la vida, sobre el amor, el odio, la culpa, el perdón, sobre la complejidad del ser humano. Es una novela que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia, sobre nuestras propias heridas, sobre nuestra capacidad para el bien y para el mal. Y sobre la necesidad de construir un futuro basado en la paz, la justicia y la reconciliación. Si te interesa este libro, te dejo el enlace en la descripción para que puedas comprar. Hasta la próxima.